la fe de producir. Porque muchos le tienen miedo a la palabra producir. ¿Cuántas veces no te has encontrado en situaciones de crisis? En situaciones de crisis emocionales, situaciones de crisis económicas, situaciones de deudas, situaciones de problemas, de enfermedad. Iniciamos el año bien chido diciendo vamos a ayunar 21 días, wow, qué chido, me meto en ayuno y ando bien poderoso y creyendo que el Señor te va a aumentar tu fe este año. 21 días de ayuno, sí, este año vamos a crecer, nos vamos a multiplicar y andamos con todo. Sentimos que tocamos algo y ¡pum! Vida, y resucitamos y creemos y en el nombre de Jesús vamos a... Y así iniciamos todo el año enero 2020. Pero empezó febrero todavía, que cena de matrimonios, que sí, que en el nombre de Jesús y Él va a proveer este año. Dame 2 boletos, órale, ahí está. Y empieza el año. Marzo, abril, Día del Niño, mayo, junio, híjoles, y el COVID y la crisis económica y las enfermedades y las situaciones sentimentales y las crisis, los pleitos. Empezó a bajar tu fe de producción. Y lo que diezmabas en un principio en enero, que lo dejaste de hacer. Ya no alcanzas, ya no cierras el año. En vez de cerrar con bendición de producción, estás acabando con una maldición de deudas. Ya no te alcanza. Estás preocupado porque ya viene enero y no has podido pagar. Joder. Situaciones que después te meten miedo en la mente. Miedo a una fe de producción. Y en ocasiones todo este tipo de eventos, todo este tipo de crisis nos hacen apagarnos como cristianos, nos hacen tener una apatía espiritual y nos hacen desconectarnos de la presencia de Dios. Es tan fácil desconectarnos de la presencia de Dios, de verdad. Yo también estoy ahí atrás y puedo estar ahí atrás y de repente si veo a una sola persona ahí atrás que está ahí comiendo aire o algo y todos están, y de repente si yo estoy así, Señor, sí, Señor, y de repente no sé cómo Satanás me dice voltea al lado porque no creo que sea de Dios, y volteo y veo a alguien, te apagas así. ¿Por qué? Porque tu mente ya se fue a intentar saber qué está pensando esa persona. ¿Por qué no aplaude? ¿Por qué? Y entonces ya valió. Dejamos de poner nuestra mira en Jesús. Nos separan de Dios, nos separan de una íntima comunión con Dios, nos enferman, nos aleja de Dios, nos ponen en un sentir de apatía. Y el descontrol de la mente puede traer miedo a las diversas situaciones de la vida. Y el miedo es un factor que enferma muchas veces. Te voy a platicar más o menos el contexto de cómo era la infancia en Jerusalén, en la nación de Israel en tiempos de Jesús. Un niñito judío, desde que crece 5 o 6 años, está al lado de su padre. Y su papá le está enseñando el oficio de herrería, el oficio del campo, el oficio, porque eran muchos oficios en ese tiempo. Y entonces desde pequeñitos los mandaban con los rabinos. Vete a aprender la ley del Torah, hijo, córrele, los mandaban. Llevan los niñitos ahí en tiempos de Jesús. Y veían a todos ahí, a todos los niñitos sentados. No había ni no había Facebook, no había WhatsApp, no había nada. Esa era la manera en que ellos se relacionaban, y estaba el rabino enseñándoles la ley del Torah, la ley mosaica, la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Así tenían a todos los niñitos. Y era obligatorio que los niñitos aprendieran de menos todo un libro completo, versículos, textos y todo. Imagínate todo lo que el niño tenía que procesar en la mente. Y ahora al niño no se le enseña de igual manera.
al niño se le descuida. Tantito empieza a llorar, tantito empieza a dar lata, dale el Facebook, dale el celular, dale otras situaciones, ábrele la puerta, dile que se vaya, que va allá. Y entonces en tiempos de Jesús, los niños estaban alrededor de un rabino. Y llegaban a la edad 11, 12 años, empezaban a ejercer oficios con sus padres. Los enseñaban a tener el desafío de emprender cosas nuevas, de empezar a producir. Los judíos estaban tan preocupados porque sus hijos empiecen a aprender de un oficio a los 11, 12 años. ¡Genial! Actualmente, si a un niño le preguntas 11, 12 años, ¿qué sabes hacer, hijo? Oye, agárrame la cegueta, y no sabe ni cómo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué la costumbre judía es así? Hasta el día de hoy, si tú conoces a un judío, los judíos son emprendedores. Son gente millonaria, son gente que tiene. Son gente disciplinada. Bueno, el albañil que construyó esto me platicó tantas historias de sus patrones judíos. Dice que cuando iba a la construcción, que veían los clavos tirados y le decía al albañil, recógeme ese clavito, recógeme ese aquello, recógeme aquello, porque eso es dinero. ¿De verdad? Y un mexicano se enoja, ¿eh? Ay, no, este es bien duro, el judío, no le vamos a aguantar, no, este es bien rígido, ¿eh? Pero sí nos encanta ver, nos interesa saber cómo son millonarios, cómo tienen grandes empresas, cómo invierten en la bolsa de valores. Bueno, porque tienen una cultura muy estricta, de verdad. Y decía este albañil, decía, no, hermano, fíjese que hasta el cascajo que tirábamos una vez me llegó a decir, oye, y toda esa tierra que estás derrumbando, esas piedras que estás tirando del muro, ¿no será posible que los machoques y lo ocupes como grava? O sea, imagínense. Tiene una cultura, una disciplina que dices, wow. Y entonces, en tiempos de Jesús, los niños aprendían desde pequeños un arte, un oficio. Y ahora ponte a pensar en la vida de Jesús. Jesús, ¿el qué? El carpintero. A ver, pregúntale que tienes a un lado que si sabes usar la cegueta. Y si no te contestas porque ni me está poniendo atención, pregúntale a ambos lados. Oye, ¿sabes usar la cegueta? A ver qué te contesta. Oye, ¿sabes usar la cegueta? Si no te contestó es porque andaba en su mente en otro lado. Volvemos a lo mismo. Los niños en tiempos de Jesús estaban atentos a la ley del Torah, a la ley de Moisés. Toda su mente, su capacidad mental estaba atenta porque sabían que eso les iba a producir en un futuro economía, hermanos. En el libro de Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, en esos 5 libros, los judíos les enseñaban a los niños geografía. Les enseñaban por medio de esos libros historia. Les enseñaban matemáticas. ¿Cómo la geografía? Bueno, en la ley mosaica vemos cómo va a cultivar una persona, en qué momento va a cosechar. Matemáticas, bueno, mediante el estudio del Torah podían sacar el año de gobierno de cada emperador, de cada rey, y les empezaban a enseñar. Y entonces ahora piensan en un Jesús, el famoso Jesús carpintero, 12 años. Yo creo que Jesús, ya sabía manipular bien el cepillo, el serrucho, la cegueta, no sé si en ese tiempo se llamaba el formón, ¿qué más? La prensa. O sea, es Jesús, el Hijo de Dios. Dios, ¿cómo creó la tierra? Perfecto. ¿Cómo será su Hijo? Bueno, pues también yo creo que serían los muebles que hacía Jesús. ¿Cómo serían? ¿Creen que serían como los míos? Buenísimos, bien talladitos, bien lijados, bien medidos. Es Jesús el carpintero. Y él desde pequeño se le metió
y se le inculcó en la mente de Jesús no tener miedo a producir. Yo no me imagino cuántos muebles habrá hecho Jesús, pero él no tuvo miedo de producir, ni su papá José tuvo miedo de producir. Isaías capítulo 55, quiero que lo busques, Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11. Si viste los videos, se va a abrir nuevos módulos de voluntariado y de servidores. Si te gustas inscribir, pasa con el hermano Adrián, él te va a dar las instrucciones para que te inscribas, tus clases se van a dar. También va a haber bautizos, iglesia. Inscríbete también con el hermano Adrián si te quieres bautizar, si quieres dar ese paso de fe, ese paso de obediencia, ¿sale? Es el primer acto de obediencia en la vida de un cristiano, Es muy difícil que quieras obedecer otras cosas si no empiezas obedeciendo lo primero. Isaías capítulo 55, versículo 10 y versículo 11. La Biblia dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve aquí, sino que riega, número 1, la hace germinar, número 2, y hace producir. 3 cosas bien importantes en la vida de un cristiano. Un cristiano tiene que aprender a regar su tierra, un cristiano tiene que aprender a germinar la semilla y tiene que saber producir en la vida. Y sigue diciendo el texto: y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de la boca, no volverá a mí vacía, sino que ¿qué? Hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para lo que yo envíe. Para mí también fue una situación difícil en la palabra de producción en mi casa. Pero mi esposa y yo no desistimos y no quitamos el dedo del renglón y dijimos: vamos a cerrar el año pagando deudas y con una producción. Y de repente mis cuentas ya estaban en cero y no producía. No, mi amor, vamos a producir y vamos a cerrar el año, vamos a tener fe que vamos a producir. Y llegó el COVID y miedo, nos cerraron el negocio, miedo, se acabó la chamba, miedo, no pude vender mis hamburguesas, miedo. ¿De dónde voy a comer? Y tenía que tener fe y decir: Señor, tú vas a producir, Señor, tú vas a producir, voy a terminar el año produciendo. La palabra de Dios es enviada a la tierra siempre para producir algo. En Génesis dijo: hágase las aguas. ¿Y qué pasó? Se hicieron las aguas. Sepárase las aguas de la tierra. ¿Y qué pasó? Se separó. La palabra de Dios es poderosa, iglesia. La palabra de Dios es eficaz en producción. En Génesis Dios dijo que los árboles den fruto. ¿Y qué pasó? Dio fruto. La buena tierra la da Él. Sigue diciendo en Isaías capítulo 55, versículo 13, dice: en lugar de la zarza crecerá ¿qué? Cipres. Y en lugar de la ortiga crecerá ¿qué? Arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. ¿Qué significa la palabra ortiga? Bueno, la palabra ortiga es de la familia de la urticacia. La ortiga produce irritación en la piel por medio de pequeños vellos de esta planta. Y entonces la Biblia dice: en lugar de ortiga crecerá ¿qué? Arrayán. En la vida, hermanos, muchas veces en nuestra vida pareciera que produce más ortiga en la vida. Cosas que nos lastiman, cosas que nos alejan de Dios, cosas que no nos dejan producir, cosas que solamente nos están causando irritación en la vida.
Esa era la ortiga en tiempos de Jesús. Eso producía la ortiga, irritación en la piel. Y quizás tú en la vida pareciera que estás rodeado de ortiga. Vas al trabajo y el trabajo te produce irritación. Vas con la familia y la familia te produce irritación. Y en donde quiera te estás irritando. No hayas un lugar donde estés feliz. Todo te produce irritación. Y entonces Isaías le dice, en lugar de ortiga va a empezar a crecer arrayán. Y la arrayán en ese tiempo era una planta medicinal. Iglesia, si en tu vida en este año creció más ortiga, sigue confiando y no tengas miedo que la arrayán está por crecer en tu vida. La palabra que te va a curar, la palabra que te va a dar medicina a tus huesos, medicina a tu mente, medicina a tu corazón, medicina a tus problemas. Eso es el arrayán. Yo dije, Señor, manda arrayán a mi vida. De una planta que produce enfermedad, Dios va a mandar una planta que produce sanidad. Viene el tiempo de la planta medicinal a Iglesia Central. Número 1, tenemos que regar la tierra, iglesia. Tus cosechas van a ser mejor que nunca antes. Imagínate que si yo no sé cómo a veces le creo a Dios de verdad, porque yo tengo que leer esto antes y me la tengo que creer. Y Dios me dice, tus cosechas van a ser grandes. Y llevo más de 10 meses con mis hamburguesas cerradas. Pero tengo que decir, amén. Mis cosechas van a ser mejores que nunca. Faltando 2 meses para cerrar el año, voy a cosechar en grande. Todo lo que Dios crea tiene la capacidad de producir y de reproducir. Una cosa es producir y otra cosa es reproducir. Mucha gente solamente está produciendo. Tiene trabajo, produce una economía, pero así como produce se lo gasta y no le alcanza para nada. Y Dios te está dando la capacidad no solamente de producir, sino de ¿qué? Reproducir. Es decir, que de lo que produzcas todavía se tiene que multiplicar. Tienes que tener esa confianza. Génesis capítulo 1, versículo 10 dice: y llamó Dios a lo seco tierra, a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que todo era bueno. Después Dios dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, y produjo pues la tierra hierba verde. La tierra produce bajo mando y voz de Dios. Si la tierra produce, iglesia, nosotros tenemos que aprender a producir. Y producir, iglesia, producir es una orden. Si el servicio no es negociable, fíjate esto, también la producción no es negociable. Dios nos manda a producir. Tenemos que ser productivos. Dios siempre pone la semilla en tu vida. ¿Sabes cuál es esa semilla? La semilla es tu trabajo. Tú tienes, esa es la semilla. Tienes hijos, esa es la semilla. Tienes una casa, esa es la semilla. Ahora pregúntate, ¿estás reproduciendo tu trabajo? ¿Estás reproduciendo tu casa? ¿Estás reproduciendo tu familia? ¿Lo estás haciendo? Y no solamente eso, después de la reproducción viene la palabra germinar. La semilla que Dios pone en tu vida tiene que germinar. ¿Está germinando la palabra que estás escuchando aquí? Número 2, tenemos que empezar a germinar. Y así como las plantas germinan, así como en Génesis dice que el árbol dio su fruto, la hierba dio su flor, los seres humanos también germinamos. ¿Vale? El hombre
al momento de reproducirnos sacamos lo que se le llama semen. Y eso viene de una raíz que es semilla. Significa semilla. El hombre tiene la capacidad también de germinar y de producir vida humana. ¿Te das cuenta? Dios nos manda a producir. Génesis 1, capítulo 1, versículo 20 dice: lo que se produce debe ser bueno para Dios. Dios dijo: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve y que las aguas produjeron. Si las aguas producen lo que Dios le pide, el hombre tiene que producir también bendición para su casa. Produce buenas cosas de calidad, iglesia. Si vas a trabajar, produce un buen trabajo. Si vas a tener una familia, produce una buena familia. Tienes que aprender a producir las cosas de calidad. En el contexto que te contaba de Jesús el carpintero, bueno, ese Jesús pequeño desde niño iba corriendo a las sinagogas. Corriendo. Así como llegan a Central Kids, así llegaba Jesús. ¿Pero qué crees? Jesús no llegaba a un Central Kids. Los niños ahorita nos pasamos allá arriba porque hay títeres, porque es buena onda, allá risas, espuma y tanta cosa, dulces. Bueno, Jesús no iba a un Igle Kids. Jesús pasaba corriendo aquí. Se pasaba hasta enfrente. Un niñito de 12 años. A escuchar a los rabinos. Nada más imagínate si Jesús llegaría, ¡pum!, abriría la puerta y Adrián estaría aquí volteando al lado y decir como que, y no solamente se pasaría aquí enfrente de Jesús a sus 12 años, estuviera diciendo y opinando, según el profeta Isaías, según el profeta Malaquías, y estaríamos todos así. Ese era Jesús el carpintero, alguien que no tenía miedo a la producción. Bueno, no solamente eso, llegó la fiesta de Pentecostés y se fue con su papá José y su mamá María, y fueron, y dice la Biblia que cuando regresaron a casa José y María, ¿qué pasó? Buscaron a Jesús y no lo encontraron, se había perdido. Y ahí está Jesús, José y María buscando a Jesús. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo fueron a buscar a la fiesta, ¿y dónde lo encontraron? En la sinagoga igual. Y algo que me llamó la atención es que los rabinos, cuando escuchaban hablar a Jesús, ese pequeño niño, le decían: oye, ¿no es ese Jesús no es el hijo del carpintero? Mira cómo habla. Años después, en su ministerio, cuando estaba haciendo milagros, cuando estaba sanando, cuando estaba levantando enfermos, los rabinos volvieron a decir: oye, ¿qué no era Jesús el hijo del carpintero? Ponte de pie, quiero decirte algo. En la vida las palabras nos van a lastimar, nos van a echar para abajo nuestros planes. ¿Cuántos no le dijeron a Jesús: mira, ahí viene el carpinterito, mira, el que no tiene una profesión? Bueno, iglesia, un carpintero creyó que siempre era el rey. Un carpintero dio su vida en la cruz. Un carpintero, iglesia, salvó a todo el mundo. Un carpintero nos dio vida eterna. Un carpintero levantó cojos. Un carpintero dio vista a ciegos.
Un carpintero sanó a leprosos. Un carpintero echó fuera demonios. Un carpintero, un simple carpintero, no le tuvo miedo a la producción en esta vida. No le tengas miedo a producir. Ten una fe de producción. Hace 8 días les leí este pasaje y se los voy a volver a leer. Isaías capítulo 54, versículo 1 dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo como si hubieses tenido un parto. Pero ahora en este domingo voy a agregar un texto más que no te leí hace 8 días. Y dice en el versículo 4 en adelante, y dice: mujer, no temas porque no serás confundida, y no te avergüences porque no serás afrentada. Porque te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y la afrenta de tu viudez no tendrá más memoria. Isaías le estaba hablando a una mujer que se había quedado sin marido. Y en ese tiempo una mujer sin marido era desechada por la sociedad, era ignorada. Incluso los judíos decían: mejor que sea perro en vez de mujer. La mujer era denigrada. Y Isaías le escribía a una mujer y le decía: no te olvides, aunque estés afrentada, aunque haya pleito en contra de ti, aunque te avergüence la sociedad, tu viudez no va a tener memoria en ti. Es decir, no importa la situación por la que estés pasando, Dios tiene un futuro de producción para tu vida, y quizás así sola vas a producir mucho mejor. Dios no te ha dejado desamparado, y Dios quiere que te ensanches, que produzcas. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Dios,